más me olvido. Son estos detalles. Ahí está. Esperen que ya los comparto. Gisela, no se escucha. Espera, ahí me escuchan. Ahí sí. Bien. Bueno, sí, yo tengo problemas de micrófono, así que si Cecilia, si vos ves que no se escucha, mandame un WhatsApp, porque por ahí se me va la conexión o pasa algo con el micrófono, ¿sí? Así estoy tranquila. Ok, ¿Está bien? te mando WhatsApp. Dale, gracias. Bueno, mi nombre es Gisela Marcopido, yo soy veterinaria, egresada de la UBA hace mucho tiempo. Soy investigadora del Instituto de Patobiología Veterinaria del INTA de Castelar y además soy investigadora adjunta de CONICET en el tema de bienestar animal. Yo hace muchos años que trabajo, bueno, en el INTA empecé a trabajar como pasante en el 2002, después hice mi tesis de doctorado en el Instituto de Virología del INTA de Castelar con el tema de rotavirus en terneros y ahí me empecé a interiorizar con el tema de bienestar animal, que vale la aclaración que más o menos por el 2003, 2004, no se hablaba de bienestar animal y menos de bienestar animal en especies de producción, se hablaba de buenas prácticas ganaderas, era un término que era muy nuevo para Argentina, no así para el resto del mundo, pero de a poco fuimos con mucho esfuerzo por parte del INTA, de los investigadores del INTA, empezamos a interiorizarnos en el tema y empezamos a plasmar sobre todo el tema y la importancia del bienestar animal, porque va más allá, ahora vamos a ver, en realidad es más allá de que el animal esté bien. El bienestar animal es una ciencia interdisciplinaria en el cual el objetivo es mejorar el confort del animal, pero más allá del animal en sí, nosotros como profesionales dedicados a la producción pecuaria, tenemos la obligación de generar los mejores alimentos de origen animal que podamos, ¿sí? Entonces es ahí donde el bienestar animal cobra mucha más importancia, porque un animal en buen estado de bienestar, con todo lo que eso implica, va a generar una buena calidad de producto y eso va a asegurar la calidad agroalimentaria de ese producto. Y esa es nuestra responsabilidad primaria como profesionales. Bien, entonces, el incremento en la población mundial para el 2050 se cree que será de aproximadamente de 7,2 a 9,6 billones de personas. Eso significa un aumento en la población del 33%. Y para hacer frente a esa gran demanda de productos agroganaderos para alimentar a esa población, el sector agroganadero debería aumentar un 70%. Pero en realidad todos sabemos que esa cantidad de tierra destinada a la producción animal no se ha modificado y digamos, no tiene miras de aumentar en demasía, y eso lleva indudablemente a una intensificación en las prácticas agroganaderas con una especialización, una intensificación, una mecanización y un aumento en la producción individual de los animales, lo que lleva a un aumento en el número de animales en menor cantidad de granjas, con la consecuente concentración de individuos por metros cuadrados. Y ahí es donde empieza a jugar el bienestar animal. Los sistemas actuales en los cuales los animales son criados y utilizados, sumado a la presión y al desafío de la producción, requieren un cambio cultural en el manejo. Y ese cambio cultural está asociado a tratar a los animales con cuidado. Y eso incluye tener en cuenta la capacidad de sentir que tienen los animales, que son seres sintientes, y la calidad ética, lo cual incluye obviamente la responsabilidad del encargado, del productor o del dueño de esos animales. Cuando nosotros hablamos de producción animal, siempre hablábamos del triángulo de la producción, que incluye al hombre, al animal y al ambiente, y ese ambiente está incluido las instalaciones, los equipos y las maniobras que se utilizan sobre los animales. El objetivo de cualquier producción animal es producir competitivamente productos animales de alta calidad. Eso implica una eficiencia que para el productor, esa eficiencia se asocia con una mínima inversión en trabajo y recursos y una máxima rentabilidad en términos de kilos de producto de calidad específica. Para el animal, esta eficiencia, sin embargo, es distinta.
Para el animal, la eficiencia de conversión del alimento se asocia con un bajo disturbio en el proceso, o sea, que esté en buenas condiciones y que esté adaptado al ambiente en el cual está. Cuando nosotros hablamos de producción animal, bueno, hablábamos del alimento, del trabajo y de los recursos que se aplican sobre ese animal para generar los productos de origen animal con resultados económicos, pero lo que nosotros en muchos casos, no sé si olvidamos, pero no tenemos en cuenta, es todo lo que puede afectar a esa producción animal, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, son problemas asociados a un bajo bienestar o alteraciones en el protocolo de crianza. Y en esto es importante aclarar que la Estrategia Mundial del Bienestar Animal del 2016 fue tomada en cuenta y es la OIE la que empezó a generar un cambio y empezó a tomar el mando en cuanto al bienestar animal. La OIE es la Organización Internacional de Epizootías, es el nombre original, ahora actualmente es la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que lo que hizo fue establecer la elaboración de normas de bienestar animal, la divulgación de esa información, ayudar a los países para que desarrollen sus servicios veterinarios nacionales y promover la cooperación internacional. La OIE considera que el bienestar es una cuestión política, pública, nacional e internacional, que es compleja, multifacética, con dimensiones científicas, éticas, económicas, religiosas y culturales, y que tiene implicancias comerciales cada vez más importantes. Se trata de una responsabilidad compartida entre gobiernos, comunidades, personas que son dueñas, cuidan o utilizan animales, organizaciones de bienestar animal, instituciones educativas, veterinarios y científicos. Con el fin de lograr mejoras sostenibles en el área de bienestar animal es necesario reconocer y generar un compromiso constructivo entre todas las partes. Por eso la visión de la OIE en términos de bienestar animal es un mundo en el que el bienestar se respete, se promueva y avance de manera que complemente la búsqueda de la sanidad animal, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad del medio ambiente. O sea, como pueden ver, es una definición que va más allá de los animales, que involucra una aproximación holística al complejo término de lo que es la producción animal. La OIE tiene el Código Sanitario para los Animales Terrestres del 2021, tiene un capítulo específico de bienestar animal, el cual cuenta con varias secciones, y en esos lo que dice este Código Sanitario es que en los sistemas de producción de alimentos, la atención por el bienestar animal puede mejorar la productividad, la calidad y la inocuidad de los alimentos y los beneficios económicos, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la prosperidad económica. Y acá de nuevo, habla de la seguridad alimentaria, habla de generar productos que tengan una buena calidad para ser consumidos por humanos. Cuando nosotros hablamos de bienestar animal, obviamente este es el marco económico del bienestar animal planteado por McKinney, que lo que dice es que un animal alcanza su máxima productividad para beneficio de los humanos, obviamente, cuando están en óptimas condiciones de bienestar, que es el punto B, ¿sí? Ahora, cuando nosotros seguimos incentivando esa producción o aumentando la presión de producción de ese animal, ese bienestar puede llegar a disminuir, en el cual inclusive hay un punto límite que es el de crueldad, que en muchas producciones lamentablemente este punto se pasa y esos animales entran en un estado muy bajo de bienestar animal que inclusive compromete la vida de ese animal. Si bien nosotros sabemos que el óptimo estado de bienestar se puede alcanzar, en muchos casos es muy difícil identificar los factores que nos indican el grado de bienestar de un animal. Bien, cuando hablamos también de bienestar animal, siempre hablamos de necesidades y estados, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque es a partir de ahí donde realmente toma importancia todo lo que nosotros podamos hacer sobre los animales para mejorar su bienestar. Y ese bienestar se basa en el correcto funcionamiento biológico, de modo que la satisfacción de las necesidades del animal da lugar a una adecuada producción, lo que supone una promoción activa del bienestar. Pero vamos a ver que no siempre está relacionado, o sea, una buena producción generalmente no está asociada con un buen nivel de bienestar. Pero si es al revés, un buen estado de bienestar va a estar asociado con un buen nivel de producción. Entonces,
Establecer y mantener parámetros dentro de los cuales se puedan desarrollar sistemas de producción animal que satisfagan las necesidades de los animales en las mejores condiciones posibles, a fin de que su estado satisfactorio permita un óptimo estado de reproducción, crecimiento y engorde, es el desafío de los profesionales que trabajamos en el sistema pecuario. Bien, ¿cuál es el papel del profesional? Que es algo que a mí también siempre me gusta tratar de incentivar, ¿sí? Es generar compasión y empatía en todos los responsables, en todas las personas que tienen algún tipo de responsabilidad con los animales. Esto va desde el personal de campo que se ocupa de los animales hasta inclusive los dueños de los establecimientos, o también podemos, ¿por qué no?, hablar también de los investigadores. Entonces, esa compasión es, por definición, sentir lástima por otros y lleva al deseo de aliviar el dolor de otros, entendiendo del estado emocional. Mientras que la empatía es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo puede sentir. Entonces, a mayor empatía, mayor compasión, y es lo que se intenta generar en los profesionales que trabajan con animales. Una mayor empatía, lo cual va a permitir que ese profesional pueda ponerse y pueda brindar todos sus conocimientos a mejorar el bienestar de esos animales. ¿Por qué es importante estudiar el bienestar animal en todos los niveles? Porque los animales son seres conscientes y sintientes que sienten dolor, ansiedad, miedo, fatiga, frustraciones y emociones que afectan sus estados mentales y que se dan cuenta de su entorno y son capaces de sufrir. Esto para nosotros es algo común, porque todos, bueno, trabajamos con animales y sabemos lo que está pasando, pero esto hasta hace 40 años no se consideraba, o un poco más inclusive, en el cual se consideraba que los animales eran... inclusive hace 100 años más o menos, se hablaba de que los animales eran seres que caminaban por la vida sin sentido, ¿sí? ¿Y para qué estudiar el bienestar animal? Para mejorar la calidad de vida de los animales e indirectamente la calidad de vida del hombre. Y ahí podemos inferir que es la calidad de vida, tanto puede ser por la ingesta de productos de origen animal, como también los animales que nos hacen compañía y los animales que tenemos el gusto de contar con ellos en nuestras vidas diarias, que no sean animales de consumo. Bien, actualmente las preocupaciones por el bienestar de los animales, la seguridad alimentaria, la sanidad y la seguridad de los trabajadores rurales y el impacto negativo que tienen ciertas producciones agropecuarias sobre el ambiente son la evidencia de que el sistema de producción moderno es poco ético. Y esto lo podemos ver en 1964, Ruth Harrison, que era una periodista y una activista por los derechos del bienestar de los animales, escribió el libro Animal Machines, que ahí ella ya sugería que la producción moderna era irresponsable, no sustentable, no palatable y no segura, ¿sí? Y sobre todo ella se basaba en los sistemas de producción intensiva de Reino Unido, principalmente cerdos y aves, en los cuales, obviamente, debido al sistema de crianza, se consideraban poco éticos. Es por eso que en 1965, a partir de este libro que se publicó en 1964, Reino Unido le encarga al profesor Roger Bramble investigar esas denuncias de Ruth Harrison y se crea, a partir de este comité, el Farm Animal Welfare Advisory Committee, que todavía sigue funcionando como la FAO, y este comité lo que hizo fue revisar los sistemas de cría intensiva y establecer estándares mínimos de producción. Y decía este comité que todo animal doméstico debía tener la libertad necesaria para pararse, acostarse, darse vuelta, acicalarse y estirar sus patas. Y esto es conocido como las 5 libertades. Si nosotros nos ponemos a ver y evaluamos un sistema de producción intensivo, como es la producción sobre todo de cerdos y la producción avícola, vemos que estas 5 libertades no se cumplen. Entonces este comité lo que aceptó por primera vez que los animales experimentaban dolor, sufrimiento, estrés y emociones negativas como miedo, furia, frustración y aprensión, y emociones positivas como placer. Y también identificó la etología como un aspecto relevante del movimiento moderno del bienestar animal. Y ahí yo también resalto la importancia de conocer de la etología y el comportamiento de las especies de producción con las que trabajamos, porque si nosotros sabemos qué es lo más
normal, si podríamos decir entre comillas, para una especie, nosotros tenemos que tratar de brindarle lo más normal en su crianza diaria para que ese animal esté en buenas condiciones. En 1993 se consideraron estas 5 libertades, ¿sí? Porque eran libertades que se referían mucho al ambiente espacial y había muchas cosas que quedaban lejos. Y las primeras 5 libertades eran del 65 y estas ya en el 93 ya se cambian estas 5 libertades modernas, que son las que se consideran las libertades modernas, que dicen que las necesidades de los animales quedarían cubiertas si se cumplen estas 5 libertades, que son que estén libres de sed, hambre y malnutrición, con acceso a agua fresca y una dieta que los mantenga sanos y vigorosos, que estén libres de incomodidad, proveyéndoles un ambiente compatible, incluido un refugio y una zona para descansar, que estén libres de dolor, heridas y enfermedad a través de la prevención, el rápido diagnóstico y tratamiento, que sean libres de expresar su comportamiento normal, dándoles espacio suficiente, instalaciones adecuadas y compañía de otros animales de la misma especie, y que no sufran miedo ni angustia, asegurando las condiciones que eviten el sufrimiento mental. Como podrán ver, estas 5 libertades se ampliaron en todos los sentidos, tomando inclusive un aspecto físico, que era el que se originaba en las primeras libertades, pero también un aspecto de comportamiento y un aspecto mental, ¿sí? Tener en cuenta lo que es el comportamiento normal y tener en cuenta que los animales pueden experimentar emociones negativas. Entonces, los conceptos de bienestar animal fueron evolucionando y tenemos un concepto físico, un concepto mental y un concepto natural, ¿sí? Entonces se determina que el animal está en buenas condiciones de bienestar cuando se encuentran cumpliendo estos 3 conceptos. Bien, cuando hablamos de estado físico, hablamos de una condición del animal y en muchos casos esto hace referencia a los esfuerzos que tiene que hacer el animal para adaptarse a su ambiente, y estamos hablando de un ambiente de producción que en muchos casos es un ambiente adverso. Entonces el animal tiene que, digamos, utilizar energía extra para poder adaptarse. Y acá tenemos que hablar de que los seres vivos somos energía, y es una cuestión energética, ¿sí? Si el animal tiene una energía determinada para, más allá de cumplir sus funciones de supervivencia, cumplir funciones de producción, pero si el ambiente en el cual yo le estoy dando el ambiente de producción es adverso, ese animal tiene que sacar energía destinada a la producción para poder sobrevivir. Ese costo energético es el que se habla cuando nosotros decimos que el animal está readaptándose con un esfuerzo energético extra que hace que deje de producir. Este concepto físico también, esta condición física, también sugiere que un animal está en un estado de pobre bienestar cuando los sistemas fisiológicos están perturbados a tal punto que la supervivencia o la reproducción están deterioradas. Y este estado físico incluye indicadores biológicos, como pueden ser la reproducción y producción, que son fácilmente medibles. También tenemos un estado mental que habla de sentimientos, en realidad habla de sintiencia, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de sentimientos está muy orientado, si bien nosotros sabemos de lo que hablamos cuando decimos sentimientos de los animales, está muy condicionada a un pensamiento humano. Entonces ese estado mental, Duncan lo define como que ni la salud ni la falta de estrés ni la condición física es necesaria o suficiente para concluir que un animal tiene un buen estado de bienestar. El bienestar depende de lo que los animales sienten. Y ahí empieza a hablarse ya de la posibilidad de sentir estados positivos. Entonces se habla de estados emocionales positivos y negativos. Mientras que la naturalidad es todo aquello que permita que el animal exprese su repertorio normal de conducta y en muchos casos es esa necesidad que tienen de cumplir con la función para los cuales fueron diseñados. Bien. La última, digamos, lo último que, más allá de que el concepto de bienestar ha evolucionado muchísimo, podemos decir que en los últimos 40 años fue evolucionando de una manera muy rápida. El concepto en sí de bienestar animal es algo para considerar y es algo que está en continua evolución, esta definición de bienestar animal, y cada vez se va complejizando más. Se está hablando últimamente del modelo de los 5 dominios, ¿sí?
Y ese modelo de los 5 dominios lo que hace es reconocer la necesidad de promover las experiencias o los estados positivos en un animal y centra su atención en áreas relevantes como es la evaluación del bienestar animal y el manejo. Esperen, porque a mí me aparece una barra que la tengo que andar corriendo todo el tiempo. Ahí está. Y este modelo de los 5 dominios hace foco en la presencia o en la ausencia de estados funcionales internos y factores externos que pueden generar expresiones mentales positivas o negativas. Este modelo considera los efectos de los primeros 4 dominios que son físicos, que es la nutrición, el ambiente, el comportamiento y la salud, y la influencia que tienen en el 5º dominio, que es el estado mental, ¿sí? Pero en realidad nosotros, fíjense que siempre estamos hablando prácticamente de los mismos términos. Lo que va evolucionando es cómo nosotros empezamos a interaccionar entre todos estos conceptos para formar un estado de bienestar. Esta es una tabla que es grande, pero es una tabla que a mí me gusta mostrar, porque además cada uno de ustedes que trabaja con una especie distinta puede poner en esta tabla lo que saben de su especie con la que trabajan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del dominio de nutrición, con factores asociados a la supervivencia, entonces nosotros podemos tener un animal que tiene una restricción en el consumo de agua o en la calidad y cantidad de alimentos. Por lo tanto, si ese animal tiene una restricción en el agua o en la comida, o sea, tiene hambre, obviamente si vamos al estado mental, ese estado mental va a ser negativo, ¿sí? Porque va a tener hambre y va a estar inclusive en estado de malnutrición. En cambio, si nosotros a ese animal le damos en la nutrición la oportunidad de consumir alimentos de buena calidad, en calidad y cantidad, sobre todo cuando estamos hablando de distintas etapas productivas de un animal o etapas fisiológicas, podemos decir que un animal que come un buen alimento, siempre al mismo horario, con una buena calidad, que tiene un comedero destinado para él, que no tiene que andar peleando por la comida, obviamente ese estado va a ser positivo, ¿sí? Porque le va a dar placer el alimento que está comiendo. Y el momento de comer también va a ser placentero. Y eso nosotros lo podemos en cada uno de los dominios, tenemos la nutrición, el ambiente, la salud y el comportamiento, y después vean cómo ustedes hagan ese ejercicio de poner cosas específicas de la producción de la especie con la que ustedes trabajan y van a ver que el estado mental se desprende de esos dominios, ¿sí? Bien, entonces, la estimación del bienestar animal debe estar basada en el entendimiento de la etología de la especie con la que trabajamos. Por eso yo les decía que es importante conocer de la especie, ¿sí? De la etología de la especie con la que nosotros trabajamos, porque si nosotros sabemos cómo se comporta una especie y vemos que hay una alteración en ese comportamiento, ya sabemos que hay algo que está afectándolo, y generalmente son cuestiones del ambiente. Y también se basa en contestar la difícil pregunta que es ¿qué siente el animal? ¿Sí? Entonces, el bienestar es un fenómeno multidimensional que está basado en experiencias de vida y circunstancias caracterizadas por cómo un individuo se siente, pero también cómo afecta sus funciones. Entonces, el buen estado de bienestar no es solamente la falta de enfermedad o estados emocionales o experiencias negativas. En algún momento se decía que el animal estaba en buen estado de bienestar si no estaba enfermo. Eso cambió. Y ahora ya hablamos de que no tiene que estar enfermo, pero además no tiene que tener experiencias negativas. Pero en realidad la importancia del buen estado de bienestar es la capacidad que tenga ese animal de presentar y experimentar emociones positivas, porque puede no tener emociones negativas, pero tampoco emociones positivas o experimentar emociones positivas. Entonces, digamos, la importancia acá nuestra como profesionales que nos dedicamos a los animales es relacionar la respuesta emocional con el funcionamiento biológico e inclusive con la supervivencia del animal. Ese impacto emocional de experiencias inmediatas o pasadas afectan la motivación comportamental del animal, determinando cuándo se acerca o cuándo se aleja de un estímulo o una situación.
Y eso nosotros lo podemos ver. Si nosotros entramos, o sea, nos movemos con bovinos, por ejemplo, vamos a un corral y los animales se van contra el otro extremo del corral o se aglutinan todos juntos a modo de defensa, podemos asociar que, o podemos inferir que esos animales tienen una experiencia o una percepción del humano que es altamente negativa. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque eso, más allá de que va a afectar el bienestar, también va a afectar al manejo diario de esos animales y a las operaciones de rutina. Nos va a costar mucho más, por ejemplo, encerrar esos animales, nos va a costar mucho más hacerlos pasar por la manga, porque las experiencias que tienen son negativas. Entonces, proveyendo al animal de un ambiente de producción con oportunidad de manifestar comportamientos altamente motivadores, a su vez de evadir experiencias negativas y anticipar las consecuencias de las experiencias positivas que puedan tener, incluido con el control y predictividad del ambiente, aseguran el bajo riesgo de estados mentales negativos y la aparición de estados mentales positivos. ¿Qué significa esto? Si le damos el mejor sistema de producción que podemos dentro de nuestras condiciones, ¿sí? Y que a su vez logramos que el animal pueda controlar el ambiente. Ustedes saben que la principal causa de estrés es no poder controlar el ambiente, ¿sí? A nosotros nos pasa, si nosotros queremos, nosotros tenemos que salir a la mañana a trabajar, ¿sí? Cuando salimos de nuestras casas no sabemos si va a haber un piquete, si voy a pinchar la goma del auto, si va a pasar el colectivo, si se va a detener el tren. No sabemos lo que puede pasar. Eso genera cierto grado de estrés porque no nos permite controlar el ambiente. Si nosotros supiéramos que cuando salimos no va a pasar nada, obviamente lo que hacemos es estar en un estado de bienestar, ¿sí? Por eso se habla mucho de rutinas. La rutina, más allá de que organiza, la rutina también calma. Y esa rutina de manejo perfectamente nosotros la podemos extrapolar y la podemos utilizar en nuestros animales de producción. ¿Qué significa esto? Más allá de los ejemplos, es que si yo tengo que pasar bovinos por una manga, no los paso exclusivamente para vacunarlos o desparasitarlos, o sea, para algo, hacerles algo, no estamos hablando de algo cruento, pero algo que no es del todo agradable, ¿sí? Recibir un pinchazo. Entonces lo que tenemos que hacer es acostumbrar a esos animales a pasar por la manga, así no tengamos que trabajarlos. Y eso prepara al animal para cuando tenga que pasar por la manga para así hacer un procedimiento determinado. Eso va a preparar también, más allá de entrenar al animal, entrena al personal y lo que hace es generar una rutina mucho más placentera para todos, para el animal y para el personal, ¿sí? Y eso habla del control del ambiente. Bien, entonces el bienestar animal es la medida de adaptación de los animales a su ambiente. Por ejemplo, el caballo depende de sus compañeros para avisarle del peligro, depende de la libertad para escapar de ese peligro y necesita masticar y tragar durante 15 horas por día para mantener ese estómago que tiene pequeño en comparación con el cuerpo lleno. Entonces tiene 3 tipos de necesidades psicológicas, ¿sí? Compañía, libertad y masticar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros lo metemos en un box de producción, cuando son los equinos, por ejemplo, de carrera o los equinos que se utilizan en hípica, nosotros los metemos en un box, les reprimimos las 3 necesidades. Entonces, en este caso, el animal queda atrapado en una fase de comportamiento apetitivo, y no es comer, ¿eh? El comportamiento apetitivo es querer hacer algo y no puede. ¿Qué pasa? Nunca puede completarlo. Siempre le está faltando para poder completarlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el animal se pone ansioso, se frustra y se estresa, y las hormonas de estrés pueden empezar a generar que repita elementos del comportamiento apetitivo sin llegar a un fin satisfactorio. Y eso es lo que se conoce como estereotipias, que también nosotros, que las tenemos, conocemos como tics, manías o vicios. Nosotros como humanos, o sea, como seres humanos, también tenemos un montón de estereotipias, pero nosotros le decimos los tics o tocs, ¿sí? Pero es eso, es la incapacidad de cumplir una necesidad que tenemos. Es una necesidad que en muchos casos no es una necesidad fisiológica, pero a veces es una necesidad psicológica o una necesidad de comportamiento que nos impiden alcanzar un buen estado de bienestar. Y esas estereotipias son movimientos recurrentes que se mantienen de un modo extraordinario, los animales no lo pueden detener. Algunos autores dicen que las estereotipias no aportan ningún beneficio al animal y que en realidad le quitan tiempo y le quitan energía, porque hay algunas estereotipias, ahora vamos a ver algunos ejemplos,
que le lleva movimientos a los animales, movimientos repetitivos durante muchas horas. Se consideran indicadores de ambientes subóptimos o de bajo bienestar en la mayoría de los casos, ¿sí? Porque es algo que el animal no puede cumplir. Siempre la estereotipia está asociada con algún movimiento normal de ese animal, pero que ese movimiento es incompleto. Y yo esto lo explico, si bien no tiene nada que ver con animales de producción, si ustedes tienen presente de haber ido alguna vez a un zoológico y ver a un león caminando en 8 en una jaula, eso es un movimiento estereotipado de un animal que está en cautiverio. Ese león está en un movimiento estereotipado, por un lado, de huir o de cazar, va contra una pared, cuando llega a la pared se encuentra con la pared, pega la vuelta y se encuentra con la otra pared. Entonces nunca puede salir de ese recinto en el que está, porque está en cautiverio, y no puede cubrir la necesidad, que lo más probable es que sea inclusive cazar, ¿sí? Cazar su propio alimento. Bien, las estereotipias en realidad es una consecuencia más que una causa, y la tenemos que ver como tal, lo tenemos que ver como una consecuencia. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en producción. ¿En qué contexto se desarrollan las estereotipias? El principal contexto es frustración. El animal está motivado a hacer un comportamiento determinado, pero no lo puede hacer, porque el ambiente no le permite hacerlo. El estrés también, hay muchas situaciones estresantes que llevan a estos comportamientos alterados, y las restricciones y la falta de estimulación, que se da principalmente en los animales de producción que están confinados, en el cual están en un ambiente que se considera un ambiente estéril en cuanto a los estímulos, no en cuanto a la presencia o ausencia de patógenos, ¿sí? En la esterilidad estamos hablando de un ambiente que no tiene estímulos. Entonces, esos ambientes subóptimos, no hay una estimulación sensorial, entonces los movimientos locomotrices están restringidos y además hay una ausencia de factores específicos que hacen a la especie, ¿sí? Entonces yo les voy diciendo todo esto, ustedes imagínense los animales con los cuales trabajan, que pueden ser bovinos, porcinos, después si tenemos tiempo me gustaría que me cuenten algo, o la producción avícola. Bien, ¿cuáles son las estereotipias más comunes en rumiantes? El enrollar la lengua y la alimentación no nutritiva, ¿sí? Esto está asociado en muchos casos con un destete temprano. Lo que hace el animal es enrollar la lengua al aire, o bien succionan otra parte del ternero que tengan a mano. Por eso hay muchos, se succionan la cola, la oreja, el escroto, ¿sí? El cordón. Pero eso es algo, es una estereotipia, es que en muchos casos es una necesidad de comer, tienen hambre, y en otros casos, que ahora vamos a verlo más adelante, es una necesidad de mamar. El mamar para el mamífero, más allá de ser una necesidad nutricional o fisiológica, es una necesidad de comportamiento. Ya se ha evaluado que necesita mamar, ¿sí? Permanecer estático es otra estereotipia en la cual generalmente está dado por un espacio insuficiente para echarse y levantarse, y se da en bovinos que están confinados en pequeños corrales que no pueden girar. La postura típica es estar parado, casi posición ortopédica, y tienen dificultades para echarse o levantarse, ¿sí? También tenemos la inmovilidad tónica, que es una reacción de sumisión sistemática. Puede ser consecuencia de algún dolor, también esto es importante si tenemos estereotipias, es tratar de diferenciar si esa estereotipia es una cuestión de comportamiento, o sea, es una consecuencia de un bajo estrés, de un ambiente subóptimo, o bien puede ser también en algunos casos una condición patológica, ¿sí? Muchas veces lo que es el movimiento en caminar en círculos en animales está asociado con trastornos neurológicos o inclusive con tumores en cerebro. Y esa inmovilidad tónica es cuando el animal generalmente está de costado, congelado de forma prolongada, y no hay manera de hacerlo levantar. También tenemos el bamboleo o el balanceo de cabeza. Eso se da en rumiantes, pero también se da mucho en equinos que están en los boxes. El escarbar o frotar es una frustración. Lo que hacen es escarbar el suelo con las patas o frotar la cabeza contra el piso. Se da mucho en cerdos, se da mucho en aves también, que están encerradas en ambientes subóptimos. Los movimientos masticatorios ya en animales adultos, que es esta necesidad de sentirse acompañado, de sentirse más cerca de la madre. Entonces, en realidad hacen movimientos con la boca, y hay que tener en cuenta que en muchos casos todos estos movimientos pueden llegar a generar trastornos en el animal, que en algunos casos pueden ser dolorosos, y además obviamente interrumpen con el sistema de producción o con la producción.
Arrancarse la lana es algo común en ovejas, más allá de que puedan tener alguna parasitosis externa, por eso les digo que siempre es necesario evaluar al animal de manera completa, pero bueno, generalmente el arrancarse la lana puede ser entre animales o en el animal mismo, ellos mismos arrancan la lana, y bueno, está asociado con una frustración del ambiente. Cuando hablamos de las libertades, imagínense, o sea, todas las 5 libertades y los dominios, nosotros lo que queremos, lo que se sugiere es que tenemos que adaptar las producciones a los animales y no al revés. Y generalmente lo que queremos tratar de hacer es meter a presión al animal en un sistema de producción que no es para él. Eso es muy común cuando queremos meter un animal en un corral que no está diseñado para esa especie, o cuando queremos hacer pasar un animal por una manga en la cual la manga es muy grande, el animal es muy chico y el animal pega la vuelta dentro de la manga y lo está esperando del otro lado el peón con la picana para volverlo a conducir adentro de la manga. Entonces es importante que el diseño de las instalaciones tenga en cuenta el comportamiento de la especie para prevenir o minimizar situaciones estresantes. Esto es fundamental. Permitiendo el comportamiento normal, nos aseguramos que los animales tienen oportunidades de mantener un adecuado nivel de bienestar, y los animales que pueden desplegar un comportamiento lo más normal, ¿sí? Nunca vamos a poder hacer que un animal en producción, sobre todo producciones intensivas, tenga un comportamiento normal, pero sí podemos ofrecerle un comportamiento lo más parecido al normal posible, puede alcanzar estándares más altos de bienestar que aquel que no tiene ni siquiera la posibilidad de desplegar un comportamiento normal. Bien, cuando hablamos de bienestar, hablamos de necesidades y requerimientos, ¿sí? La necesidad es un requisito fundamental en la biología del animal para obtener un recurso particular o responder a un ambiente especial o a un estímulo corporal. Y cuando hablamos de necesidades decimos que hay necesidades fisiológicas, psicológicas y etológicas. Y se tienen que cumplir las 3, ¿sí? Esto hace a las 5 libertades que hacen referencia a estas necesidades, porque en realidad las libertades es libertad de, pero en realidad es necesidad de, en realidad son más necesidades que libertades. Y tenemos, por ejemplo, las necesidades fisiológicas, es una alimentación acorde a digamos, a la especie, al animal con el que estamos trabajando, eso tiene que ver con el sistema de producción, el estado fisiológico, la edad, el ambiente donde está. Tener en cuenta la sanidad también es una necesidad fisiológica, cumplir con todos los protocolos preventivos, sanitarios, para evitar enfermedades, y bueno, un ambiente óptimo que le permita un descanso, por ejemplo, un descanso asegurado. Tenemos las necesidades psicológicas, que es la ausencia de predadores, eso también es importante. La mayoría de nuestras especies de producción que utilizamos para consumo son especies presa, ¿sí? Como presa tienen cierto comportamiento que va a llevar a que estén mucho más sensibles en el ambiente, y esa extrema sensibilidad lleva en muchos casos a situaciones estresantes. Con pequeños estímulos ya se genera un estrés importante. También dentro de las maniobras psicológicas podemos tomar en cuenta todo lo que son, las necesidades psicológicas, las maniobras y el personal que realiza esas maniobras. También suele ser común que hay personas que son personal, que trabaja con animales, que son más empáticos con los animales y tienen otro tipo de trato, y los animales eso también lo reconocen. Y tenemos las necesidades etológicas que hacen al comportamiento normal, y tener en cuenta este comportamiento normal, pero vamos a ir dando pequeños ejemplos, y también la necesidad de compañía. La mayoría de las especies que nosotros comemos o producimos para consumo son animales que son altamente sociables y requieren de compañía, ¿sí? Entonces, los animales tienen necesidades vitales como comer y beber, pero también tienen necesidades psicológicas y etológicas que radican en la supervivencia en la naturaleza. Y eso también se transmite al sistema de producción. Si bien son animales que están bajo un sistema intensivo de producción o un sistema de producción dependiente del hombre, estas necesidades psicológicas y etológicas tienen un origen genético que se va a expresar si el ambiente así lo determina. Aunque las necesidades fisiológicas y psicológicas de un animal estén cubiertas, el bienestar puede no ser aceptable si no se cubren también las denominadas necesidades etológicas. Por ejemplo, las vacas tienen una alta motivación y necesidad para permanecer echadas en algún momento del día para generar la rumia o para hacer la rumia, y están dispuestas a sacrificar tiempo de alimentación para hacerlo. Eso es lo que los motiva, y esa la motivación es una del campo de estudio de la etología. ¿Qué motiva a un animal a hacer una cosa y no otra? ¿Me están escuchando, no?
Sí, sí, Gisela, perfectamente. Perfecto, perfecto. Yo cada tanto voy a preguntar porque ya me Sí, no, si hay un problema te aviso. Dale. Tengo el teléfono al lado, pero por las dudas. Bien. Está todo bien. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos del bienestar animal, hablamos de insumos y hablamos de resultados del bienestar. Entonces, los insumos es todo aquello que nosotros le ofrecemos al animal. Y los resultados son los efectos de las inversiones sobre ese animal. Entonces, dentro de los insumos tenemos, por ejemplo, los insumos, los recursos ganaderos, que es todo el entrenamiento que tiene el personal, el tiempo que le destina al cuidado. Tenemos los recursos ambientales, que es el tipo de ambiente que le damos a los animales, el tipo de alojamiento, la cantidad de alimento, la cantidad de agua. Y tenemos los recursos del animal, propiamente dicho, que es la genética, la resistencia a determinadas enfermedades, el alto nivel de producción. Esas medidas son indirectas, esos insumos son medidas indirectas del bienestar animal. Y nosotros tenemos que podemos, a partir de los resultados, medir de manera directa el bienestar. Y esos resultados se centran en medidas de desempeño o estimaciones, o sea, índices de desempeño, como son, por ejemplo, los niveles de producción. Tenemos las medidas del comportamiento también, y tenemos medidas en la cuestión fisiológica y patológica de ese animal. Entonces, en cuanto a los insumos del bienestar, tenemos la importancia del recurso ganadero, que es fundamental, ya que ese recurso ganadero es el que va a generar cierto grado de empatía, la capacidad que tiene ese personal para tener conocimientos, estar entrenado y tener habilidades de observación. Ahora vamos a ver que la observación es fundamental. En cuanto al ambiente, tenemos que tener en cuenta el albergue, el sustrato, la calidad y la cantidad de alimento y de agua que recibe ese animal. Y en cuanto como insumo de bienestar, el animal en sí, también es importante considerar la raza, la edad y el sexo apropiados para el sistema de producción. Y acá es importante porque siempre tenemos que tratar de elegir. No podemos exigirle a un animal más de lo que ese animal puede dar. Y eso suele pasar mucho cuando exigimos a ciertas razas en un sistema de producción que generen más de lo que pueden o más de lo que deben dar, cuando en realidad tampoco le estamos, más allá de no cubrirle los requerimientos necesarios, tampoco están genéticamente preparados para tal sistema de producción. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar a los animales? Acá, si nos ponemos a hablar, podemos estar horas hablando de los distintos factores que pueden afectar a los animales, pero tenemos principalmente factores climáticos, factores físico-químicos, factores edilicios o de instalaciones, factores nutricionales, factores comportamentales y factores humanos, ¿sí? Los factores humanos también tienen mucha influencia en el bienestar de los animales. Bien, dijimos que cuando hablamos de necesidades, hablamos de requerimientos. Y esos requerimientos es lo que nosotros le tenemos que brindar a nuestros animales. Y tenemos requerimientos del macroambiente que hacen al ambiente físico del encierro secundario, que si estamos hablando, por ejemplo, de animales de gallinas ponedoras, tenemos que el galpón donde están es el macroambiente y la jaula es el microambiente. Entonces, dentro de ese macroambiente tenemos la estructura edilicia, la temperatura, la humedad, la ventilación, la iluminación y los sonidos y la perturbación sonora que reciben esos animales. Dentro del microambiente, que es el ambiente físico que rodea al animal, que es el encierro primario, en muchos casos estamos hablando de animales que están en estricto confinamiento, por eso hablamos de sus jaulas, hablamos de corrales, generalmente muy pequeños, y ahí es importante el alimento, el agua y la cama, ¿sí? Entonces vamos a hacer un rápido, vamos a pasar, o sea, vamos a hacer una especie de resumen, lo que sería el macroambiente. Obviamente acá hay algunas, no vamos a tocar todas las especies, pero cada uno sabrá, y después si lo podemos discutir, las estructuras edilicias para cada sistema de producción. Principalmente cuando hablamos de estructura edilicia en Argentina, estamos hablando de galpones de ponedoras y parrilleros principalmente, porque mucho de nuestro sistema bovino de producción es extensivo, semi-extensivo. Entonces hablamos de una estructura edilicia en la cual los galpones tienen que tener una orientación sentido este-oeste para favorecer la entrada del sol, para evitar ciertas alteraciones climáticas que podrían afectar a los animales. Bueno, los techos, obviamente, hay toda una definición y hay toda
arquitectura para generar estos galpones con techos abovedados, con techos altos, a cumbreras altas para permitir la ventilación, con árboles o arbustos que permitan un ambiente fresco, como cortinas verdes, también cortinas para controlar la ventilación o la incidencia de los rayos solares que permitan subir y bajar para permitir la oxigenación de esos animales también. Los pisos y paredes, estos son fundamentales que, por ejemplo, los pisos sean antideslizantes, sobre todo cuando estamos hablando de animales grandes como bovinos, ¿sí? Que eso podríamos hablar de las salas de ordeño, por ejemplo, porque animal que se patina, animal que, que queda inmóvil, ¿sí? Si el animal se patina, se resbala, el animal va a dejar de caminar, o va a caminar muy despacio, o va a caminar con miedo, y esa es, por ejemplo, una experiencia negativa. Si el animal en la sala de ordeño, el animal se patina, cada vez que entra a la sala de ordeño va a entrar muy estresado porque se va a patinar, y se puede patinar, se puede caer, y animal que es bovino que se cae, después le cuesta mucho, sobre todo si no puede hacer tracción para levantarse, y uno tiene que pensar que el animal que se cae, lo tenemos que pensar así, es un animal presa, ¿sí? Entonces se lo puede comer un predador. Así no pase, ¿sí? Porque no hay predadores cerca, pero tienen genéticamente, están, digamos, solo así, están seteados para no caerse, ¿sí? Las puertas también tienen tener un adecuado cierre y fácil limpieza, tienen que poder pasar los animales de manera tranquila. La ventilación con extracción forzada en algunos casos es altamente necesaria. Cuando hablamos de temperatura, esto es un cuadro que a mí me gusta tomarlo, que se puede extrapolar a cualquier sistema de producción. Obviamente no ven que no hay temperaturas determinadas, porque cada especie tiene su temperatura, inclusive cada etapa de producción tiene distintas temperaturas, pero estamos hablando de una zona de termoneutralidad, que la tenemos acá arriba, ¿sí? Esa zona de termoneutralidad es la temperatura ambiente, donde es posible lograr un óptimo rendimiento sin necesidad de alterar el metabolismo basal, logrando regular la temperatura corporal por medios no evaporativos, o sea, por medios normales que no generen un exceso de energía por parte del animal. Después tenemos una zona de confort térmico, que sí que ven que ya es más chica, que es del punto A a la, acá, del punto A a la. Esta zona de confort térmico es donde se genera la máxima expresión de producción, ¿sí? Y esto obviamente también va a variar para cada especie, va a variar para cada categoría dentro de una especie determinada. Después tenemos que frente a cambios en la temperatura, ¿sí? Ahí ya se empieza a ir de la zona de confort, tanto para el frío como para el calor. Ahí tenemos que hay cambios en la temperatura efectiva ambiental que demandan un esfuerzo mayor en el animal para mantener la temperatura corporal. Ahí el animal ya tiene que empezar a generar un esfuerzo adicional. Después tenemos ya, cuando entramos a una situación de estrés calórico o estrés por frío, ya entramos a que los animales requieren activar mecanismos termorreguladores, tanto sea fisiológicos como de comportamiento, para controlar la temperatura corporal. Y ahí tenemos, por ejemplo, que en el estrés por frío podemos nosotros a través de la observación del comportamiento ver si están pasando frío o calor. Si tienen frío se amontonan, se alejan de las corrientes de aire, toman menos agua y empiezan a temblar. Si están con un estrés calórico, buscan superficies frescas y corrientes de aire, toman más agua, se separan, jadean. En el caso de las aves, por ejemplo, abren las alas, se apoyan contra el piso, ¿sí? Apoyan la parte ventral, la mayoría de los animales contra el piso, porque la zona ventral es termorreguladora, entonces permite que puedan disipar más el calor. Y después ya pasamos a un estado en el cual estamos en el estado de hipotermia o hipertermia, en el cual los animales intentan hacer frente de manera infructuosa a ese desbalance energético para tratar de mantener las condiciones homeotérmicas, y la temperatura corporal está muy afectada, pudiendo en muchos casos provocar la muerte, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de hipotermia o hipertermia ya estamos frente a una situación que es altamente conflictiva para el animal. En cuanto a la pérdida de calor, esto es a modo de resumen, tenemos 4 tipos de pérdidas de calor. Ven que acá tenemos bovinos, aves y cerdos, y las pérdidas de calor pueden ser por evaporación a través de la eliminación de agua por la respiración, la radiación, que es la eliminación de calor desde el animal, la conducción, que es por la transferencia directa, generalmente con el piso, y la convección, que es el movimiento del aire que elimina calor. Y acá pueden ver que obviamente esto está asociado a
la especie y la categoría. Hago referencia a la categoría porque ustedes sabrán que, por ejemplo, en pollitos, ¿sí? Las temperaturas son extremadamente muy sensibles a las altas o bajas temperaturas, entonces tenemos que tener eso en cuenta a medida que va pasando etapas ese animal. Bueno, los cerdos son muy sensibles a la temperatura, son muy malos para eliminar calor, entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Son mucho más sensibles al calor que al frío, les cuesta muchísimo eliminar calor y hay que mantener ciertas condiciones cuando uno produce cerdos o está en un sistema de producción de cerdos, tener muy en cuenta el tema de la temperatura. La ventilación también es importante en un macroambiente. Esa ventilación se aconseja que sea natural lo más que se pueda y bueno, después contar con sistemas forzados de impulsión y extracción para suministrar oxígeno, para eliminar el calor producido por la respiración del animal, por la iluminación y por los equipos, o sea, la iluminación genera mucho calor y los equipos en muchos casos también generan calor, también permite diluir gases contaminantes y partículas y también permite ajustar la humedad. La renovación, bueno, eso va a depender mucho de la superficie con la que estemos trabajando, pero esa renovación de aire es al menos 20 renovaciones por hora que se tienen que generar para eliminar olores y gases nocivos y polvo sobre todo, ¿sí? Bien, la iluminación también es importante en un macroambiente. Esta iluminación también puede variar de acuerdo a las especies. Estamos hablando que rumiantes requieren de 8 a 18 horas, o sea, tienen porcentajes de luz y oscuridad. También la intensidad, hay muchos estudios que han generado nuevos documentos con respecto a la intensidad que requiere cada especie, o sea, una intensidad que les permita ver, pero que tampoco les moleste y que tenga, por ejemplo, en el caso de los rumiantes, tiene una mayor intensidad en los comederos y en las zonas del fondo del corral, menos intensidad de luz para que puedan descansar. Es importante el descanso de los animales. En los cerdos también, tiene que tener una iluminación mayor, con 16 horas de luz al día, y esto hay que tratar de respetarlo. Esos sistemas de producción que los tienen 24 horas con luz impiden que los animales descansen, por lo tanto esos animales están agotados porque no tienen un correcto descanso. También es importante que, acá dice, los rumiantes no avanzan, en realidad ningún animal camina hacia una zona oscura, ese es un principio de manejo, ¿sí? Si ustedes quieren que un animal camine hacia una zona oscura, hay que darle luz. Y yo siempre hago el ejemplo, si ustedes están en una habitación oscura, habitación con luz, cuando entramos a una habitación oscura, lo primero que hacemos es intentar prender la luz. Ustedes prueben a ver si su perro entra a una habitación oscura, generalmente son más mandados, pero en realidad ningún animal va a pasar de una zona con luz a una zona oscura. Y eso se aplica en muchos casos a los sistemas, a las plantas de faena, en los cuales los bovinos salen de los corrales que están de prefaena, que están a la intemperie, que a veces no siquiera tienen protección, entonces están al rayo del sol y de golpe entran por un sistema de conducción a una planta de faena, a un galpón que está oscuro, que tiene poca intensidad de luz. Entonces, muchas de las mejoras que se han generado en las plantas de faena es a partir de brindarle luz, no de frente, porque si lo encandilo lo ciego y el animal no se va a mover, pero sí brindarle luz para que el animal vea dónde está pisando. Y eso mejoró muchísimo, aunque no lo crean, mejoró muchísimo el manejo y aceleró el manejo en la planta de faena, ¿sí? Bien, con respecto a las aves, bueno, que también lo que estamos hablando acá, nos estamos centrando en animales que están bajo un confinamiento estricto, que en muchos casos no ven la luz del día, no ven la luz del sol, excepto cuando salen hacia la planta de faena, que son transportados, pero después si no, son criados completamente bajo luz artificial. Entonces, en el caso de las aves, la iluminación debe ser uniforme. También se habla se estipula un periodo mínimo de 8 horas de luz artificial y un periodo de 6 horas de luz continua o luz natural. Entonces, ese periodo de luz y oscuridad le va a permitir al animal descansar. Sin embargo, en muchos sistemas, o sea, si bien no es una oscuridad total, se ponen luz con una luz tenue o con baja intensidad para permitir hacer recorridos durante la noche para ver si los animales están en buenas condiciones. Bien.
Con respecto a los ruidos y vibraciones, estamos siempre hablando del macroambiente. Eso también afecta muchísimo, altera muchísimo a los animales. En muchos casos hay ruidos que son imperceptibles para el oído humano, pero sí los animales lo sienten mucho, y vibraciones también, que pueden ser esas vibraciones a través del golpe de los metales que producen vibraciones. Acá tienen, bueno, esos ruidos y vibraciones están producidos por los animales propios mismos, mejor dicho, pero en muchos casos las maquinarias en las instalaciones son muy ruidosas, y les repito, a veces no es un ruido que sea perceptible por el oído humano, pero sí es perceptible por los animales. Entonces los animales están intranquilos, están en movimiento continuo, y generalmente es por este ruido que tenemos que tratar de ubicar y eliminar. Estos son algunos ejemplos de ruidos en granja de cerdos y de aves, y los decibeles permitidos, y cuanto mayor obviamente estos decibeles, lo que van a hacer es alterar ese sistema de producción, o sea, alterar la rutina diaria de los animales, generando en muchos casos un malestar y un disconfort que se ve reflejado en la producción de ese animal, ¿sí? En la producción diaria como en la producción final. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta al momento de trabajar, sobre todo en ambientes que están confinados. Con respecto al microambiente, hablamos de comederos y bebederos. Obviamente no voy a ser explícita en esto, pero bueno, tenemos con respecto a, sobre todo, que hablamos de los pollitos bebés, obviamente esos comederos y bebederos se van ampliando, va aumentando su tamaño de acuerdo a sus necesidades, y a medida que van creciendo se va subiendo, sobre todo los bebederos se van subiendo la altura. En el caso de los comederos y bebederos es tener en cuenta la cantidad de animales que tenemos, a ver si los comederos y los bebederos son suficientes. Cuando se habla de líneas de espera para comer, cuando tenemos animales bovinos, por ejemplo, en corrales, es importante tener en cuenta que lo ideal sería que todos los animales puedan comer al mismo tiempo. En muchos casos esto no es así, porque bueno, la cantidad de animales es mayor a la cantidad al espacio destinado para el comedero, pero sí se estipula que no haya más de 2 líneas. O sea, tenemos una línea de animales comiendo, una línea de animales esperando, y ya la tercera línea, si pensamos en bovinos, cuando esa tercera línea llegue a comer, ya llega al polvo, ¿sí? Y no tiene más, los anteriores se comieron toda la comida. Generalmente estos animales son los más chiquititos y son los que siempre quedan para lo último, y son los que no llegan a la ganancia de peso determinada. Entonces es importante, cuando nosotros evaluamos el sistema de comederos y bebederos, dimensionar la cantidad de animales y la volvemos a la categoría de animales. No es lo mismo trabajar con novillos que con terneros, ¿sí? Entonces dimensionar para tratar de, en muchos casos, aumentando una línea de unos metros el comedero, extendiendo unos metros el comedero, mejor dicho, ya generamos un mejor trato hacia los animales. Bien. Con respecto a las instalaciones de los animales que están confinados, o sea, el microambiente, esto se da en animales que están en confinamiento, en boxes o en galpones determinados. Acá tenemos, de acuerdo, esto es para bovinos, ¿sí? Entonces tenemos que está estipulado, bueno, también hay ovinos y caprinos, cuánto es el espacio permitido para animal, o sea, el espacio determinado para cada animal, y hay que tratar de cumplir con este espacio, porque eso le va a dar la posibilidad de descansar ese animal, de poder pararse y echarse, de poder aislarse, si quiere, del resto de los compañeros lo más posible. También tenemos el piso, que es importante. Por ejemplo, esta foto de este ternero es un ternero de mi tesis de doctorado, entonces yo tenía que tener los animales confinados, si bien tenía 2 terneros por box. De hecho, ahí se ve la estufa que tenían, porque son lugares muy fríos, entonces teníamos una estufa con un termómetro para registrar la temperatura y para tratar de que el macroambiente y el microambiente de la jaula también sea el adecuado para generar una buena respuesta inmune, que era lo que yo buscaba en el animal. Entonces tenemos esos pisos plásticos que son muy buenos, que son para terneros, porque digamos, no podemos poner un animal pesado porque los van a romper, pero esos pisos lo que hacen es mantenerlo aislado de las deyecciones, de la orina y de la materia fecal, y digamos, la orina y la materia fecal escurre por los orificios, y eso mantiene en un buen estado, y el animal se puede echar en un piso seco, ¿sí? Entonces, contar con esa área de descanso, si podemos ponerle
una cama de paja o una cama de aserrín a los animales. Obviamente eso va a depender de la cantidad y del volumen de residuos que también generemos. El ambiente es primario, lo que es el tema de ventilación y calefacción. Tenemos un montón de herramientas que nos permiten controlar en cuanto a termómetros, higrómetros, medidores de dióxido y medidores de amoníaco. Ahora veo los medidores de dióxido, ahora se pusieron de moda con el tema del COVID. En todas las escuelas hay medidores de dióxido de carbono para ver si hay que ventilar o no. Y bueno, eso también ya de por sí se usaba en la producción. Bien, con respecto al microambiente, con respecto a las gallinas de postura, las ponedoras, tenemos las jaulas convencionales, que son las que conocemos todos, sí que nosotros podemos ahí albergar 24 gallinas por metro cuadrado. Obviamente, cuando hablamos de bienestar animal y mostramos estas fotos, uno puede asociar o puede inferir que esos animales no están en buenas condiciones de bienestar. Hay muchos, no tienen, de hecho las gallinas no pueden, en muchos casos no pueden ni siquiera estirar el cuello porque les toca el techo, tampoco pueden abrir sus alas, y esos son comportamientos, obviamente, necesidades etológicas de los animales. Mínimo, si tienen alas, poder abrirlas, ¿sí? Entonces estamos hablando de un sistema que, si bien tiene ciertas ventajas con respecto a la propagación de enfermedades y al control que nosotros tenemos sobre esos animales, en términos de bienestar es muy contradictorio. Entonces, lo que se generó es una jaula, por ejemplo, enriquecida. En estas jaulas enriquecidas lo que tenemos es mayor espacio, son más altas, hay mayores, entran menos, se ponen menor cantidad de gallinas, tienen una percha, ¿sí? La percha es fundamental, ¿por qué? Porque las aves duermen en altura, ¿sí? Los pajaritos no duermen en el piso, los pajaritos duermen en los árboles. Entonces, las aves, si uno le da la posibilidad a las gallinas duermen en altura, duermen en la percha, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de tener una percha obviamente hace que sean más altas, porque si ya están en un lugar alto, para que no toque, su cabeza no toque el techo, tienen un baño de polvo, un baño de arena que se les puede poner, porque también es una necesidad el hecho de darse baños de polvo en las gallinas. Lo que hacen es mantener el plumaje en condiciones, ¿sí? La cobertura de la piel en condiciones también, pero bueno, tiene ciertas desventajas. Si bien estamos hablando de un sistema de producción intensivo con jaulas enriquecidas, entran 17 gallinas contra las 23 que entraban, o sea, por metro cuadrado en un sistema convencional. Estamos hablando de 6 gallinas menos, y en términos de producción también obviamente esto significa un costo económico mayor, tanto sea porque hay menos gallinas como porque también hay una inversión en cuanto a este sistema de jaulas, ¿sí? En muchos casos estas jaulas tienen nidales, además, eso también es importante, los huevos los ponen en una especie de nido, porque también se vio que las gallinas tienen necesidad de armar un nido, y eso está asociado con la defensa de la cría. Si bien el huevo no está fértil, la postura de huevo está asociada con una cría y con la posibilidad de empollar, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de tener un nido para digamos, poner el huevo y mantener a esa cría también es una necesidad etológica. En este caso, las jaulas enriquecidas lo que tienen es, esos nidales tienen una cinta transportadora en la cual el huevo cae, ¿sí? Por diferencia de nivel, por desnivel, y es transportado a una cinta transportadora donde después es recogida por el personal, ¿sí? Bien, con respecto a los pollos parrilleros, bueno, esto también sabemos que a medida que van creciendo esos pollos, se va ampliando el lugar en el cual están. Empezamos con inclusive poniéndoles papel de diario para que empiecen a comer, después pasan a comederos, después esos comederos inclusive pueden pasar a sistemas más automatizados de alimentación. Después empiezan a tomar el niple, en caso de que sea con niple, sus bebederos. Pero bueno, la densidad máxima tienen que ser 12 aves por metro cuadrado cuando ya son adultas, y eso eso empiezan de chiquititos y bueno, después se va ampliando ese sistema de producción para tratar de tenerlos más contenidos. Con respecto a la cama, también hay mucha investigación con respecto a la mejor cama para utilizar. Eso va a depender mucho de en qué zona de producción estemos y qué acceso a qué tipo de cama tenemos. Tanto la viruta como el aserrín, la paja, la cáscara de arroz o la cáscara de semilla tienen sus ventajas y desventajas. Cada uno sabrá, si acá hay alguien que trabaja en la industria avícola, cuál es la mejor.
pero sí es necesario mantenerla, esta cama, mantenerla limpia para evitar estos problemas que son patas negras, que en muchos casos, más allá de que son dolorosas, que generan úlceras y necrosis en las patas, que me imagino que deben ser extremadamente dolorosas, después también este producto no se puede consumir, no se puede, muchas veces las patas se exportan, entonces las garras no se pueden exportar, ¿sí? Bien. Y hablamos de que los animales, nuestros animales de producción, la mayoría de nuestros animales de producción son animales presa, ¿sí? O sea, animales que pueden llegar a ser comidos, o es una especie animal que puede ser cazada o atrapada por otro animal o por el ser humano, y eso lleva a tener cierto comportamiento, ¿sí? Y eso es un comportamiento de grupo. Por eso estamos hablando de que son animales altamente sociables, porque el estar en grupo lo mantiene vivo, ¿sí? El estar en grupo tiene ciertos beneficios, como por ejemplo una defensa cooperativa. Esto significa que frente a la entrada de un predador, todos los animales suelen atacar a ese predador. También maximiza la ingesta de energía. ¿Por qué? Porque tenemos cuando están en sistemas extensivos, ¿no es cierto? Vamos a las vacas, tenemos una vaca que está vigilando y el resto de los bovinos están comiendo. Eso suele pasar también vigilando que no entre un predador o vigilando a las crías. O sea, yo he visto en campos tipo hacen como guarderías de terneros, tenemos 20 terneros juntos durmiendo, una sola vaca a unos 20 metros de esos terneros y el resto de las vacas no aparecen, están comiendo. Cuando uno se acerca a esos terneros, esta vaca lo que hace es emitir un sonido de alerta y no sé de dónde salen todas las vacas, el resto de las madres, y vienen a levantar a sus terneros y se los llevan. Yo he hecho estudio de comportamiento animal y me he quedado con la planilla sola porque venían las vacas, se llevaban a sus terneros y yo me quedaba con la yegua, que era la que me acompañaba a hacer todo el muestreo, sola las dos, esperando que nada, porque se habían ido los animales. Entonces ese comportamiento de grupo es lo que permite que los animales se desarrollen en comunidad, ¿sí? Y también hacen un efecto de confusión y dilución, sobre todo frente a la entrada de un predador, que son animales todos del mismo color, que salen corriendo para distintos lados y el predador no sabe a quién agarrar. Esto se ve muy fácil, si bien uno por ahí se le hace difícil verlo en bovinos, pero si ustedes ven algún video de Animal Planet de África, de la sabana africana, con el tema de las cebras y cómo los leones cazan cebras, uno lo puede ver perfecto, o sea, grandes grupos de animales, todos iguales, rayados, que salen corriendo, de golpe se separan todos y el predador no sabe a quién agarrar, ¿sí? Pero también tiene costos esto de vivir en grupo. El costo es de infecciones, porque si comparten mucho el espacio, las infecciones se transmiten de manera más rápida. Puede haber competencia por recursos, puede haber competencia por una pareja sexual, puede haber competencia por el alimento o por un lugar para descansar. Y también en algunas especies se da el infanticidio, no es común en nuestros animales de producción, pero sí en algunas comunidades de animales se da el infanticidio, que es común en los leones, que lo que hacen los leones cuando un león entra a un grupo familiar, mata a las crías para que la hembra vuelva a ciclar, ese macho da servicio a la hembra y todos los nacimientos son sus hijos, todas las crías son hijos de él. No se suele dar esto en nuestros animales de consumo. Bien, entonces, es importante tener en cuenta que los animales responden a estímulos, esos estímulos son captados por el sistema nervioso central, a través de los órganos de los sentidos, y ahí es cuando el sistema nervioso central decide si ese estímulo es amenazante o no. Por ahí no es amenazante, y eso va a depender, que sea amenazante o no, va a depender de la especie animal con la que estemos trabajando, en muchos casos depende de la raza con la que estemos trabajando, porque la brahma es mucho más sensible que la británica, por ejemplo, las razas cebuinas son más sensibles que las británicas. Entonces, para ir un estímulo que para una raza británica no es amenazante, para una Brahman sí. También va a depender de la experiencia previa de ese animal. Una experiencia negativa va a hacer que ese estímulo sea considerado estresante o sea considerado amenazante. Y esos estímulos son captados por los órganos de los sentidos. Por eso es importante, lo primero que tenemos que hacer nosotros es observar, ¿sí? Y esto es gratis, es sentarnos a observar. No hay ningún costo económico, hay un costo de tiempo, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que observar? La reacción de los animales, el estado de agitación, el temperamento, la conformación de grupos. Todo eso, todo ese periodo de observación, que a veces uno lo puede ya considerar
pérdida de tiempo, no lo es, porque esa observación nos permite entender qué provoca una respuesta que estamos viendo y poder anticipar la reacción de los animales, y además podemos también, frente a esa respuesta, que es una consecuencia, ir a buscar la causa. Entonces el observar nos va a permitir encontrar la causa de, en muchos casos, una alteración en el comportamiento de nuestros animales. Cuando hablamos del comportamiento, es fundamental para reconocer los signos de estrés y dolor, facilitar el manejo y disminuir el impacto de los procedimientos en los animales, ¿sí? Eso genera un equilibrio entre la producción y el trato ético. Por eso yo les decía que es importante conocer del comportamiento, de la etología de la especie con la que estemos trabajando. Cuando hablamos de rumiantes, tanto mayores como menores, hablamos de animales que son herbívoros y generalistas, o sea, que comen pasto obviamente, pero no son tan exquisitos. Son animales presa, son animales gregarios con una alta jerarquía de liderazgo, son altamente sociables, viven en grupos, tienen un comportamiento alelomimético marcado, quiere decir que se copian el comportamiento, que sincronizan comportamientos, no son animales agresivos, no tienden a defenderse, excepto algunas razas en particular, les gusta la rutina, ¿sí? La rutina, o sea, se acostumbra mucho a la rutina, sincronizan su comportamiento, por eso es más fácil manejarlos en grupos, ¿sí? Por más que yo tenga que trabajar con un animal, obviamente yo voy a pasarme horas tratando de meter a una vaca en una manga, cuando si yo meto 10 vacas en la manga y cuando pasa esa, cierro el cepo y la manejo y la trabajo, lo logré mucho más fácil. Bien, cuando hablamos de sentidos, hablamos de la vista en el bovino y en los rumiantes menores en general, y hablamos de que los bovinos tienen una visión monocular de 145 grados, que es poco profunda, ¿sí? Que es la que tenemos, esta, que es con un solo ojo monocular, esta visión periférica. Tenemos una visión binocular, que es con los dos ojos hacia el centro, que es la verde, el triángulo verde. Esa es una visión profunda, esta es una visión poco profunda. Tienen un área ciega, que es la zona de la cola, que es lo que hay que tratar de evitar todo el tiempo, porque acá el animal puede tener una reacción que puede ser inclusive hasta traumática para nosotros, porque nos podemos comer una patada, que generalmente nos comemos una patada, porque el animal no ve y tiene una reacción en muchos casos violenta. Tienen pupilas ovales y horizontales, eso les da un campo de visión horizontal muy amplio, de 360 grados, pero sin embargo tienen un campo de visión vertical estrecha, o sea, no ven bien de arriba hacia abajo, ¿sí? Por eso esa mayor agudeza visual en el plano vertical hace que vean mejor las líneas verticales, por eso los cercos y las mangas verticales se tienen que utilizar para que no salten los animales, no solamente horizontales, sino líneas verticales, ¿sí? También los bovinos tienen músculos oculares débiles, o sea que son torpes de cerca, son chicatos, y no pueden enfocar con precisión y rapidez, por eso enfocan mejor a larga distancia. Por eso cuando nos acercamos mucho, generalmente tienden a asustarse, porque les cuesta mucho poder centrar la visión. En cambio, ven mejor a larga a distancia, ¿sí? Ven mejor los objetos en movimiento. Con respecto a los colores, se sabe que los colores de longitud de onda larga, como por ejemplo el rojo, el amarillo y el naranja, los asustan. Por eso es aconsejable utilizar colores de longitud de onda corta, como azul, verde y gris. Y esto tenemos ver acá, por ejemplo, eso es muy común, que cuando trabajamos en la manga con los animales, nos vamos, si es una zona, una época de calor, un día de calor, nos vamos sacando la ropa, nos sacamos la campera, nos sacamos el buzo y lo vamos dejando todo arriba de la manga, ¿sí? Bien por donde tienen que pasar los animales. Eso es lo peor que podemos hacer, porque todo aquello, sobre todo si son colores que les llaman la atención, no van a caminar hacia el cepo, y nosotros generalmente lo ponemos bien arriba del cepo. Entonces tratar de evitar todo este tipo de alteraciones en el recorrido del animal. Mantener la uniformidad de colores y texturas ayuda al manejo. También la vista sirve para el reconocimiento individual y la relación madre-cría. Con respecto a la audición, son sensibles a altas frecuencias. Acá lo que se puede ver en realidad es que los bovinos escuchan a intensidades mucho más bajas que el humano, muchísimo más bajas. Por eso yo les decía que en algunos casos los ruidos que son imperceptibles para el humano, para los animales son altamente perceptibles y los altera muchísimo. El bovino es capaz de oír cualquier frecuencia e intensidades mucho menores que el humano, por eso no hace falta gritarles a los animales. Y ciertos ruidos agudos de alta frecuencia, como por ejemplo los gritos, el rechinar de las ruedas de un auto, la bocina de un auto, el ladrido de un perrito
y ciertas máquinas en ambientes cerrados pueden ser hirientes y pueden causar tensión en los bovinos, ¿sí? Que tienen una agudeza auditiva 15 veces mayor al humano. Entonces, muchas veces nosotros vemos que los animales están alterados y no entendemos por qué, y en muchos casos está asociado a estos sonidos que para nosotros son imperceptibles. Los bovinos localizan en forma aproximada la dirección de donde proviene el sonido, porque pueden mover de manera independiente las orejas, producen ellos mismos sonidos de baja frecuencia que no son audibles por el hombre, pero sí son audibles para ellos, o sea, es el modo que tienen de comunicarse. Con respecto al olfato, el olfato sirve para el reconocimiento grupal e individual, para la relación madre-cría, y también el reflejo de Flemen, el famoso reflejo de Flemen, que es el reconocimiento de feromonas, que es esta típica reacción en la cual respiran a través de un orificio que está en la unión entre la nariz y la boca, y eso es lo que permite reconocer las hembras en celo, que es este órgano vómero nasal. Con respecto al tacto, tienen una alta sensibilidad en el morro, tienen vibrisas, que son vellosidades que detectan a otros animales y cambios en el viento. Eso les permite seleccionar el alimento junto con el olfato, el tacto. Son capaces de percibir diferentes sensaciones, obviamente como presión, dolor o temperatura, porque tienen mecanorreceptores. Como especie depredada, no muestran fácilmente dolor, son bastante estoicos, o sea, un animal que no manifiesta dolor, ¿sí? Y eso es muy común en las especies que son presa, para evitar inclusive la atracción de predadores. Y uno siempre, yo repito esto, lo voy a repetir mucho, nuestros animales de consumo son animales presa, y eso tiene que cambiar toda la percepción nuestra hacia esos animales, sabiendo que son animales presa. El gusto, bueno, detectan sabores ácidos, amargos, dulces y salados. Tienen una alta palatabilidad a lo salado y una baja palatabilidad a lo dulce. Por eso se les ponen las piedras de sal. El bovino necesariamente requiere de la palatabilidad de un alimento para proceder al consumo del mismo. Por eso todo el tiempo se están generando y los alimentos balanceados tienen distintas texturas inclusive. Los rumiantes tienden a evitar comer en un montón de pasto verde, donde hay un montón de pasto verde, porque generalmente es donde bostean, entonces si tiene olor a orina o a materia fecal no van a comer ahí, entonces si tenemos la posibilidad se puede limpiar ese lugar, si son lugares cerrados, lugares chicos donde tenemos animales, y bueno, tratar de mantener esa zona libre de olores. Con respecto a la comunicación, esto es importante sobre todo para entender parte del comportamiento y sobre todo nosotros como técnicos evitar algún accidente con los animales, pero esta comunicación visual está dada por una actitud que se define por el ángulo entre lo que es la cabeza, el cuello y el dorso, ¿sí? Entonces tenemos, cuando está neutral, van teniendo distintos ángulos esta relación, ¿sí? Entonces tenemos animales que están en posición neutral, que están con acercamiento de curiosidad a otro animal, inclusive tenemos un estado de alerta por escape cuando está con la cabeza elevada, un estado de sumisión. Entonces también sabemos que patean el suelo, frotan la cabeza y el cuello en la tierra y los cuernos en la vegetación cuando están enojados. Con respecto a la comunicación auditiva, tienen distintos tipos de vocalizaciones, y esto también es importante para tratar de entender lo que le pasa al animal a través de las vocalizaciones. Esto también es muy común en cerdos. Tienen un gruñido que está asociado con el dolor, un balido que está asociado con la alerta y el llamado a otros, y un bufido que está asociado con el estrés. Y esto mantiene una comunicación continua con otros miembros del grupo que les permiten esta comunicación, que en muchos casos es no audible por el humano. Con respecto al comportamiento ingestivo, tenemos fases alternativas de rumia y pastoreo. El pastoreo comienza al amanecer. Hacia el final de la mañana se echan para rumiar. Ellos generalmente comen durante la mañana, paran para rumiar cerca del mediodía y luego siguen con ese pastoreo y cesan durante la noche. Suelen pastorear de cara al viento, sincronizan la rumia, esto es bastante común también, es una actividad que está sincronizada,
Y este pastoreo de cara al viento es ese viento que a veces es imperceptible, que todas están rumiando para el mismo lado, está captado por las vibrisas que tienen el morro. Son poco selectivos en cuanto a la alimentación. Los bovinos y las cabras son más selectivas, que tienen un labio superior móvil. Bueno, son animales que son bebedores obligados, que tienen que disponer de gran cantidad de agua, en lo posible agua ad libitum, con bebederos automáticos. Defecan el 8% de su peso y orinan 10 veces por día. Con respecto a la jerarquía, los toros presentan una mayor jerarquía más marcada que las vacas. Una vaca puede reconocer hasta 70 individuos. Esto se ha visto con respecto a los grupos que se van generando, que son esos grupos que se mantienen a veces durante muchos años, cuando son producciones de cría sobre todo, o producciones de tambo, y se mantienen juntas. Las vacas se lamen entre ellas, que se llama low roaming, que eso disminuye la ansiedad de producción y genera un confort, y esto se vio que también es una necesidad etológica, el lamerse entre ellas, ¿sí? Eso es una comunicación que se genera, pero también es una necesidad, por eso hablábamos de cubrir estas necesidades de los animales. Bueno, tienden a imitar el comportamiento de otro individuo, eso permite la sincronización de las actividades en grupo. Hay una jerarquía social de dominancia-subordinación que está mantenido por interacciones sociales. Esas interacciones sociales pueden ser cabeza con pata, y en muchos casos el perdedor huye. La jerarquía puede variar, no siempre el dominante lidera el pastoreo, y el espacio entre animales depende de muchos factores, incluidas las condiciones de pasto. Y este espacio entre animales es una medida, por ejemplo, que se utiliza para evaluar comportamientos, ¿sí? y comportamientos agonistas, sobre todo, o sea, los que son comportamientos agresivos. ¿Cuánto hay de espacio entre cada animal? Descansan 8 horas y pastorean 12 horas, duermen 4 horas, el sueño profundo es raro que se dé en bovinos y en ovinos, porque las contracciones del retículo rumen les molesta, requieren una posición determinada del esternón. Por eso en muchos casos, si uno les coloca un fardo, una rueda o un palo donde se puedan echar, ellos lo que hacen es acomodarse y acomodar la zona izquierda sobre todo, para evitar esa molestia que son las contracciones. El comportamiento de juego también se vio que es muy común en las crías, en la mayoría de nuestras crías de producción, por eso, y es algo que también prepara al animal para su vida adulta, y también se ha visto que es una necesidad. Y bueno, si hablamos de los terneros en guacheras que están a estaca individual, esto es lo que se ve altamente influenciado de manera negativa. Con respecto al comportamiento de exploración, son animales que en ambientes nuevos parecen apáticos en un momento. Lo que están haciendo es un screening del ambiente nuevo. Hay que darles tiempo en ese ambiente nuevo, hay que darle un par de segundos para que se aclimaten, para que vean dónde están parados, y ahí después el animal arranca. Con respecto al comportamiento materno, tenemos precociales. Son animales precociales porque las crías son capaces de ver, oír y ponerse de pie y realizar las funciones propias del adulto casi desde el nacimiento. Por ahí a la hora ya están parados, requieren menos cuidados maternales. El amamantamiento, que es la succión del ternero, es una necesidad en cualquier mamífero, ya se ha visto, no solamente en bovinos, sino en todos los mamíferos es una necesidad el amamantar. Tenemos las escondedoras, que son bovinos y caprinos, en el cual las crías permanecen echadas en zonas protegidas, lejos de su madre, y la madre se acerca para darles de comer, para darles de mamar. Esa es una estrategia antipredatoria típica de ambientes cerrados, mientras que los ovinos son seguidoras, en el cual las crías permanecen cerca de sus madres todo el tiempo, y es una estrategia antipredatoria en sistemas abiertos. Si estamos hablando de, por ejemplo, producción de ovinos en la Patagonia, obviamente los animales tienen que caminar mucho tiempo, entonces la estrategia antipredatoria es moverse todo el tiempo, ¿sí? Con su cría. Bien, cuando hablamos de zona de fuga y punto de balance, que lo vamos a ver en todas las especies, tenemos que la zona de fuga es el espacio personal del animal, que es esta zona redonda que está acá alrededor del animal, ¿sí? Es el espacio personal. Si yo quiero que el animal se mueva, lo que tengo que hacer es penetrar esta zona de fuga. Si yo penetro la zona de fuga, el animal se va a mover. Tenemos dos opciones, o que se vaya o que me ataque. Obviamente en rumiantes es poco común que ataque, en un carnívoro sí. Un carnívoro sí puede atacarnos, un perro, por ejemplo. Si yo entro a la zona personal, a la zona de fuga del perro, el perro lo más probable es que me ataque, ¿sí? No el bovino y no nuestras especies de producción.
Si yo quiero, bueno, hay que tratar de evitar esta zona ciega, ¿sí? Recuerden la zona ciega, que es la zona en la cual nos vamos a comer una patada seguro, es la zona en la cual el animal no tiene percepción, entonces puede tener una actitud violenta o una actitud aversiva hacia nosotros. Entonces, además de esta zona de fuga, a ver si acá está, tenemos esta zona de fuga, obviamente que es el espacio personal, tenemos un punto de balance, que es la zona del encuentro, ¿sí? La articulación del hombro, la zona del encuentro, que si yo quiero que primero, si yo quiero que el animal se mueva, tengo que penetrar la zona de fuga. El animal se va a mover. Ahora, si yo penetro la zona de fuga del punto de balance hacia craneal, o sea, si yo entro por la cabeza del animal y voy hacia el animal va a ir hacia atrás, ¿sí? Si yo quiero que el animal vaya hacia adelante, tengo que ir de la punto de fuga, de punto de balance, perdón, hacia atrás. Entonces yo entro por la cola, lejos de la zona ciega, porque el animal me tiene que ver para moverse. Entonces yo entro de costado, por detrás de la articulación del encuentro, y el animal va a ir hacia adelante. Este es el principio de manejo de cualquier especie. Es penetrar la zona de fuga por delante o por detrás del punto de balance. Y el animal se va a mover hacia donde yo quiera, ¿sí? Algo importante tener en cuenta es que los bovinos y los rumiantes en general tienden a caminar en círculos, tienden a moverse en círculos, ¿sí? Miren, acá tenemos una foto, esta es una foto de Estados Unidos de una planta de faena, en el cual acá se ve perfectamente un remolino, o sea, los animales, los bovinos tienden a formarse en remolino y a empezar a dar vueltas, juntan cabezas y empiezan a caminar de manera circular. Esto es lo que se vio. De hecho, cuando nosotros arreamos animales, lo que hacemos no los arriamos en línea recta, vamos barriendo en forma de escoba, vamos haciendo movimientos de zigzag. ¿Por qué? Porque los animales empiezan a ir para adelante y en algún momento pegan la vuelta hacia atrás y giran, porque van en círculo. Y ahí es cuando nosotros nos atajamos del otro lado. Nosotros nunca vamos a arriar vacas yendo derecho, porque las vacas, si yo voy derecho, paso derecho, las vacas se van a abrir, yo sigo caminando derecho y las vacas van a pegar la vuelta, ¿sí? Entonces, esa tendencia a caminar en círculos es lo que permitió en muchos casos, Temple Grandin, que fue la que escribió este manejo en círculos. Temple Grandin es una investigadora de Estados Unidos que está viva, que tiene una particularidad, si no sabían, es autista. Entonces, es una investigadora que dentro de su autismo lo que hizo fue observar este movimiento de los animales y más allá de ver que los animales caminaban en círculos, los bovinos en particular, vio que ciertas condiciones calmaban a los animales. Entre esas, por ejemplo, la restricción, ¿sí? Apretarlos en una manga, porque era lo que ella hacía cuando ella entraba en una crisis. Cuando ella entraba, hay una película muy linda que se las recomiendo, que se llama Temple Grandin, que es el nombre de ella, es de HBO. Yo la tengo, si quieren, la tengo en un pendrive, no la puedo sacar, no sé cómo está grabada, pero es una película que es muy recomendable, sobre todo los que trabajamos en producción, porque ahí entendemos un montón de cosas de nuestros animales, ¿sí? Es la historia real de ella, la película. Y Temple Grandin cada tanto viene a Argentina, viene mucho, cada 2 años venía a Uruguay, la traían a Uruguay a dar charlas, ha cruzado un par de veces, de hecho estuvo en Balcarce un par de veces dando clase, dando charlas, pero es una persona que es altamente recomendable para escuchar y sobre todo para leer, ¿sí? Entonces Temple Grandin, a partir de estos descubrimientos que hizo del manejo en círculo, lo que hizo fue, o sea, esta tendencia del ganado a caminar en círculos hizo que ella generara todo un cambio en los sistemas de conducción de bovinos en Estados Unidos y de hecho todas las mangas ahora en Estados Unidos, la mayoría son circulares y esas mangas circulares permiten, primero, empiezan muy grandes, con gran cantidad, los animales entran todos juntos, entran de 4 a 5, acá lo pueden ver en la foto de abajo, entran de 4 o 5, van caminando en círculo y llega un momento acá, cuando entran a la planta de faena, que entran de a uno, pero ya vienen caminando el círculo y entran solos, caminan solos, o sea, se va cerrando se va haciendo cada vez más chico, ¿sí? Bien, con respecto a los cerdos, tenemos que los cerdos son omnívoros, tienen poderosas mandíbulas, son predadores y presas, pasan muchas horas descansando, 5 horas durmiendo y comiendo. Esperen que se dejó de compartir. Ahí vamos. Bien, entonces, eso también hace que, bueno, son animales que son altamente sociables y si se los aísla se agitan y se vuelven agresivos. Son muy sociables y de hecho forman grupos. Entonces,
También tenemos con respecto al olfato, que utilizan para reconocer individuos y la interacción social, generan dominancia por secreción de feromonas. Tienen también un sistema de vocalización bastante complejo, en el cual hay gruñidos, vocalizaciones de alerta, vocalizaciones agudas y vocalizaciones largas, que es importante poder entenderlas para poder manejarlos. Son buenos, tienen una muy buena memoria a corto y largo plazo, eso los hace animales que pueden aprender y que pueden adaptarse y pueden entrenarse en un sistema de manejo. Lo mismo, nosotros tenemos una visión binocular que es profunda y una visión monocular que es poco profunda, también tiene una zona ciega, esto es igual en todas las especies. Pueden ver, prefieren la uniformidad de colores y texturas para el manejo. Se cree que ven todos los colores y de la misma manera tenemos una zona de fuga, tenemos un punto ciego, tenemos un punto de balance y si queremos que los animales se muevan hacia adelante voy a penetrar esa zona de fuga desde el punto de balance hacia atrás. Si quiero que se muevan hacia atrás voy a penetrar la zona de fuga por delante del punto de balance, ¿sí? Con respecto a las gallinas o a las aves en general, son animales gregarios y diurnos, son muy territoriales. En realidad, prefieren estar al sol, obviamente, y darse baños de arena, si tenemos la posibilidad de tenerlos en un sistema semi-extensivo o un sistema híbrido. Consumen granos de trigo, soja y arroz, también consumen verduras. También tienen una visión monocular que les impide ver en profundidad el ambiente, o sea, no pueden diferenciar la sombra de un agujero, entonces si ven algo oscuro no van a caminar, no van a pasar porque no saben si es un agujero o si es una zona oscura simplemente. Tiene una visión binocular que determina mejor la profundidad, ¿sí? Si nosotros queremos manejar, también tiene un área ciega y el punto de equilibrio está por detrás de la cabeza, entonces el animal, si yo quiero que vaya hacia adelante, entro a su zona de fuga, penetro a la zona de fuga, por detrás del punto de balance para ir para adelante y si no por delante de la cabeza para ir para atrás. Con respecto al gusto, tienen papilas gustativas en la base de la lengua y en el paladar y los pollos tienen un pobre sentido del gusto y confían más en la visión, por eso muchas veces el alimento balanceado tiene color más que textura, ¿sí? Y eso es a lo que hace a la base del alimento balanceado. Con respecto al enriquecimiento ambiental, es todo lo que le podemos brindar a los animales para que estén mejor. Eso incluye sombra, incluye la presencia de pisos antideslizantes o pisos de goma o pisos en los cuales puedan descansar y estar en un lugar aislado de sus propias deyecciones. Para manejar a los animales es importante observar, lo que yo siempre digo es observar, manejar en pequeños grupos con calma y paciencia, no aislar animales, manejarlos siempre en grupos. Se pueden usar herramientas, acá están utilizando por ejemplo unas placas plásticas para mover cerdos, o se pueden utilizar paletas con ruido para que se puedan mover, usar siempre la luz a favor nuestro, si queremos que entren hacia un lugar, lo que tenemos que hacer es colocar más luz. Y el verdadero cambio cultural está dado, vamos a ir un poco más rápido, por el consumismo ético. Y ese consumismo ético es la manera en que un alimento es producido, las prácticas que se emplean, lo concerniente al bajo impacto ambiental, al alto bienestar animal y las condiciones óptimas para los trabajadores, ¿sí? No toma solamente en cuenta al animal, sino toma en cuenta todo el ambiente de producción, incluidos los trabajadores, ¿sí? El personal, los peones. Entonces es importante considerar la complejidad de lo que constituye la producción de alimentos de manera socialmente aceptable y sustentable, que incluye obviamente el bienestar animal, ¿sí? Y esto lo paso rápido, ustedes lo van a recibir, pero esto es en realidad cómo fue la relación del humano con los animales, cómo fue variando, cómo fue cambiando, y esto ha llevado a que esta producción actual llega a una concentración de animales, lo cual en muchos casos se le exige más a los animales lo que los animales pueden dar, y eso es algo que hay que tratar de evitar y hay que tratar de manejarlo. Con respecto a la ganadería sustentable y sostenible, tenemos que la sostenibilidad, vamos a esto, el uso intensivo de la superficie bajo el concepto de reuso y no extractivo es lo que lo hace sostenible, ¿sí? Sustentable, y esa actividad va a ser sostenible en el tiempo porque es algo económicamente sostenible. Entonces, cuando hablamos de ganadería sustentable y sostenible, es una ganadería en la cual tiene un alto impacto bajo impacto en el ambiente, pero también en términos económicos es sustentable económicamente para el productor, y es a lo que tenemos que apuntar. Bien,
creo que acá, esto después lo que van a recibir son los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y cómo nosotros desde el sector pecuario podemos hacer este desarrollo sustentable y sostenible para generar productos para toda la humanidad. Y nosotros, es el gran desafío que tenemos nosotros en esta Agenda 2030 como productores, digamos, profesionales del sector pecuario, es generar esta sinergia entre el desarrollo del sector pecuario y los objetivos planteados, y de no gestionarlos de manera adecuada, se verán contrarrestadas por las interacciones negativas. Esto es para que lo lean tranquilos. Y obviamente estamos hablando del concepto de una salud, para evitar la transmisión de enfermedades que significan un riesgo para la salud humana, la salud animal y la salud ecosistémica, que amenaza también la biodiversidad y la salud pública. Y bueno, y obviamente el desarrollo del sector pecuario requiere una transformación profunda que incluye desde estrategias encaminadas a eliminar los obstáculos que le impiden a los pequeños productores crecer, permitir que los precios de alimentos de origen animal reflejen las externalidades negativas o todo lo que se produce y todo lo que se pierde en la producción animal y lo que generan los costos, reforzar las organizaciones de productores y cooperativas, y también el comercio, reforzar el comercio en la inversión en infraestructura y mejorar los accesos a los recursos financieros para todos los participantes del sector, no solamente para las grandes empresas, sino también para los pequeños productores. Ese es el desafío que tiene el desarrollo del sector pecuario, y considero yo que nosotros como profesionales de este sector tenemos también una alta implicancia. Bien. Bueno, Giste, muchísimas gracias. La verdad, muy linda tu charla, muy completa, ha abarcado todos los aspectos. Mira, o sea, hay varias preguntas en el chat. Como a veces estamos un poco cortos de tiempo, yo te sugiero, a ver si podés ver el chat, a ver si podés ir uniendo vos preguntas, que estás más práctica en esto del tema. A ver, fíjate si no te las voy diciendo yo. A ver si llego. Acá pregunta si la vaca puede reconocer individuos de la especie. También reconocen personas. También reconocen personas, tanto las que las tratan bien como las que las tratan mal. No sé, o sea, sí reconocen, los ovinos también tienen amigos. En realidad todos los animales suelen reconocer, pero se ha visto que las vacas suelen reconocer 70 personas, 70 individuos de la especie. También reconocen de otras especies y también reconocen personas. Ahí alguien mandó Grandin, no sé si es la película que yo nombré o si es la página. Anda como más arriba empiezan las preguntas. ¿Para dónde estoy? Ahí estoy bajando. Espera. No veo. No, ya te las leo entonces. Espérame un segundo. Empezamos. Este modelo de bienestar animal aparece como muy orientado a la producción. ¿Cómo ve el estado actual en otros procesos como el transporte y tratamiento de faena, práctica de desbaste? ¿Qué parámetros o indicadores existen? Leo varias. ¿O han sido relevados en cuanto a bienestar animal en el transporte? Viene el verano, vemos que las vaquitas en la ruta con más de 30 grados. ¿Se puede considerar buen trato si un bovino aviar o porcino es trasladado durante varias horas al sol?
Ahí, Sí, con respecto al transporte, nosotros se está trabajando mucho, de hecho, bueno, la OIE tiene dentro del capítulo 7 del Código Terrestre, tiene un apartado para transporte aéreo, marítimo y terrestre, y ahí está determinado ciertas condiciones. Obviamente en muchos casos esas condiciones se dan para Europa. Ese es el problema que nosotros que tenemos en Argentina, es que nuestro sistema en muchos casos de transporte o traslado de animales es muy largo, los animales están muchas horas en un camión, entonces eso lo que se intenta hacer es empezar, de hecho nosotros desde INTA estamos generando resultados, mejor dicho, tratando de generar resultados con respecto al transporte, porque si nosotros cumplimos la cierta reglamentación europea, sobre todo los establecimientos que tienen que exportar carne, no podríamos cumplir con esos requerimientos, porque dice que pueden ser trasladados 8 horas, a las 8 horas hay que bajarlos del camión, hay que darles de comer, hay que darles agua, tienen que descansar, y después tenemos que volver a subirlos al camión y volver a y seguir trasladándolos. Eso sería imposible en Argentina porque tendríamos que tener postas o cuarentenas a lo largo de las rutas, establecimientos que permitan descansar animales, pero además no es que uno descansa su lote, después se va. El que viene atrás hay que desinfectar toda la zona, o sea, lleva a un manejo que es prácticamente inviable en Argentina. Entonces lo que nosotros estamos generando, y hay muchos grupos trabajando en Argentina y en el resto del mundo, es cuáles son los requisitos para el traslado, porque por ahí podemos trasladar animales durante 10 horas en un camión, pero que alguien decía ahí, sí es común ver en enero al costado de la ruta, sobre todo al mediodía, que los camioneros paran a comer, que tienen derecho a comer obviamente, pero por ahí están 2 horas dejando el camión al rayo del sol, la cabina la ponen abajo del árbol, pero los animales están abajo del sol durante 2 horas, animales de pelaje oscuro, sabemos que la temperatura puede llegar a estar 60 grados en el cuero de ese animal porque se ha medido, entonces es lo que se está intentando hacer es, si bien hay cosas que no se pueden modificar, lo que está haciendo Senasa, por ejemplo, entre otras cosas, está dando curso de capacitación a los choferes, a los conductores de transporte de animales vivos. Entonces lo que hacen es capacitan a ese personal y a los choferes sobre todo para decirles, vos tenés derecho a comer, pero tenés que poner el camión al resguardo, ¿sí? Eso es importante con respecto al traslado, hay muchos indicadores que podemos tomar, se pueden tomar indicadores que la mayoría son indicadores sanguíneos, pero también podemos tomar indicadores de jadeo, score de jadeo, por ejemplo, se toma la temperatura de los animales, a veces se colocan en los mismos camiones, se colocan termómetros en distintas zonas del camión, tanto a lo largo del camión como en distintas alturas del camión para ver la temperatura. Entonces eso permite, por ejemplo, considerar de poner algún tipo de protección en el invierno para que no haga tanto frío, o algún tipo de protección contra los rayos ultra, o sea, contra el sol en el verano. Pero en realidad lleva, y por eso yo les decía que en muchos casos el bienestar no lleva, no incluye grandes costos. En muchos casos es un cambio en la cabeza, es un cambio cultural. Y eso se logra con capacitación. Entonces, nosotros que estamos acá, ustedes que están participando de esta charla, como yo también he participado de otras charlas capacitándome, es tratar de entender qué es lo importante y cuáles son los requisitos de los animales, ¿sí? Hay muchas cosas que Senasa está trabajando muy bien en términos de bienestar animal, ha cambiado muchísimo la conducción, y Senasa ha abierto y tenemos nosotros reuniones como investigadores de bienestar animal con Senasa de manera rutinaria y generamos datos para Senasa para que Senasa después tome las resoluciones y las disposiciones que firma y que generan es a partir de datos científicos, y eso es lo que estaba faltando en Argentina. Falta mucho todavía, nosotros tenemos muchísimo para investigar, se necesita mucha más gente investigando en términos de producción animal para mejorar los sistemas, sobre todo por esto que les decía, en muchos casos no involucra, obviamente hay un sistema de traslado que dice que los camiones tienen que tener, por ejemplo, los laterales acolchados para que los animales no se golpeen, tienen que tener comportamentalizado el camión, o sea, hay que poder separarlo para poder separar categorías de animales.
tienen que tener rodillos, las jaulas tienen que tener rodillos, por ejemplo, de goma, la guillotina, la puerta de guillotina, para que si se le baja al animal no lo golpee con esa goma, y si se le baja, que de hecho es común, sabemos que cuando los animales suben al camión, a veces no atraca bien el camión, hay un espacio entre la rampa y el camión, entonces el animal no quiere pasar porque ve un agujero. La rampa también es importante, tiene que tener menos de 20 grados de pendiente, porque si no es un tobogán y el animal se patina. Tiene que tener además la rampa buen sistema de agarre para el animal, o ranulado, o con escalones para que el animal no se patine. También la rampa, por ejemplo, cuando hablamos de carga o descarga de animales, se está tratando de que las rampas no sean solamente empinadas, sino que tenga un espacio en el cual de 1,5 metros a 3 metros la vaca pueda poner las 4 patas en posición horizontal, plana, antes de subir al camión. Entonces la vaca viene subiendo por una rampa de 20 grados, cuando llega para las 4 patas en posición vertical y recién ahí pasa el camión. ¿Por qué? Porque cuando apoya la pata en el camión se le mueve, el piso se mueve. Entonces el animal automáticamente va a frenar. Entonces viene subiendo por una rampa que tiene más de 20 grados, que se viene patinando, porque además está llena de bosta, entonces se viene patinando. Cuando pone un pie en el camión se le mueve el piso y la vaca se queda quieta. Y ahí es cuando empiezan, cuando el animal se detiene y deja de moverse, ahí es cuando empieza el maltrato. O cuando empieza el trato no cortés hacia el animal. Empiezan con las picanas, empiezan con los golpes, le tiran el caballo encima. ¿Sí? Eso se ve en todo. ¿Sí? En una planta de faena, por ejemplo, si vienen caminando y tienen que entrar al cajón de noqueo, ¿sí? Y de golpe, o sea, salen del lugar, los corrales de espera son abiertos al aire libre, y de golpe van caminando, los voy conduciendo y entran a un galpón con poca luz, el animal va a parar. Si para, significa que se atrasa todo. Se atrasa todo, la línea de faena se atrasa, la noria se atrasa, y eso va a llevar a que, porque eso se ha visto con investigación, que los animales empiezan a ser maltratados por el personal, porque el personal empieza, ese frigorífico empieza a perder plata. Todo lo que haga que el animal no se mueva, hacen perder plata y tiempo, y ahí es cuando empieza el maltrato. Por eso estamos hablando de capacitación, estamos hablando de darle tiempo al animal a que mire, darle tiempo a que observe. Si le damos tiempo a que observe un par de segundos, el animal después observa, hace un screening del ambiente, se adapta y avanza y sigue. Eso es con cualquier especie, pero es darle tiempo, ¿sí? Bueno, Gise, mira, hay un montón de felicitaciones para tu charla, excelente, súper clara, todos los participantes están súper agradecidos. Y bueno, te seleccioné una pregunta como para que sea más o menos corta, porque ya sé que está la guardería esperando a la nena. Y una consulta, ¿hay certificaciones de bienestar animal en la Argentina? ¡Ja! ¡Qué tema! En realidad, Cortita, y después la dejamos para... sobre todo sencilla de contestar. En realidad no hay certificación de bienestar, hay certificación de producción orgánica, hay algunas certificadoras de producción orgánica. Dentro de la producción orgánica uno asimila y digamos, no me sale la palabra, intuye que si hay producción orgánica hay buen estado de bienestar de los animales. No siempre es así. Generalmente, obviamente, la producción orgánica suele ser en ambientes abiertos, los animales no están confinados, no deberían estar confinados, pero en muchos casos la producción orgánica viene por el lado de que no tienen suplementos, de que no se le dan antibióticos, de que no tienen ningún suplemento hormonal, pero que sin embargo pueden estar en una jaula y con malas condiciones de bienestar. No hay una certificación propia de bienestar. Uno da por sentado, esta no sé la palabra, da por sentado que la producción orgánica tiene buenos sistemas de bienestar animal, y no siempre está asociado. En Argentina no hay una certificación de bienestar animal, sí hay en Europa. De hecho, en el IRTA de Barcelona tienen un sello de calidad de bienestar animal, y hay varios sellos que, si quieren entrar, se llama Welfair, WELLFAIR, por ejemplo, habría que escribirlo. Ese welfare, que es del IRTA, perdón, el IRTA es como el INTA de Castelar, que lo que hace es
uno compra un producto de una carne o un lácteo y tiene una estampilla, ¿sí? Verde. Esa estampilla asegura al productor, al consumidor, que ese pedazo de carne vino de un lugar en el cual el animal fue bien tratado, y además la planta de faena o la planta de producción, si es un tambo, también está certificada con protocolos de bienestar animal, ¿sí? Entonces, eso hace al consumismo ético, que lo tienen acá en la charla, que después lo dirán tranquilos. Ese consumismo ético es consumir productos de origen animal sabiendo que está bien tratado ese animal. Es una manera de sentirse amigable uno como consumidor con el animal, ¿sí? Y seguir consumiendo alimentos de origen animal con buen estado de bienestar, que es lo que hacemos todos los que trabajamos en bienestar animal. De hecho, yo soy carnívora, yo como carne, totalmente, y me gusta la carne. De hecho, me gusta hacer asado, por todo lo que involucra hacer un asado, que vengan amigos, o sea, el momento también me gusta, pero a mí me gusta comer carne, y yo considero que el humano tiene que consumir proteína de origen animal, porque nosotros somos carnívoros en origen, pero hay mucha gente que dejó de comer carne porque los animales están maltratados. Entonces, lo que tratamos de hacer, los que hacemos bienestar animal, es darle las mejores condiciones de vida a ese animal y de faena, porque están las dos cosas, pero para que siga estando bien. O sea, hay veces nosotros vamos a las plantas de faena y vemos a los animales y decimos, lo mejor que le puede pasar a este animal es que lo faenen lo más rápido posible, para que deje de sufrir, ¿sí? Porque uno ve cosas realmente aberrantes. Como también hay muchos que trabajan muy bien y han mejorado muchísimo. Pero me parece que es importante lo que nosotros podemos aportar como profesionales. Y es principalmente la capacitación de la gente que tenemos a cargo, la capacitación de todo el personal que está a cargo de animales, sea la especie que sea, desde, les digo, el que cambia la cama o que se ocupa de sacar los residuos en una granja, hasta el dueño de la granja, inclusive autoridades que tienen el poder de tomar decisiones. Entonces, eso es a lo que hace a la responsabilidad ética de nosotros como profesionales, más allá de la responsabilidad ética del dueño del establecimiento, y también, obviamente, de la responsabilidad ética del consumidor que consume ese alimento. Bueno, muchísimas gracias, Gise. Ahí nuestro participante, Bernardo, dejó el link de IRTA, así que todos pueden tomarlo. Las demás respuestas, bueno, las veremos y las contestaremos por mail. Así que, bueno, siguen las felicitaciones y que les ha sido muy, muy útil. Vos lo vas a poder leer ahí en el Zoom. Bueno, así que te agradecemos a vos y a todos los participantes. Siempre recuerden que esto es gracias a la Fundación Fortalecer, con el auspicio del IPCBA, que nos apoya en todos los temas ganaderos y de forrajes para seguir trabajando. Y bueno, ya estamos cerrando el año, solamente nos falta, que va a ser a fin de mes, un curso de buenas prácticas agrícolas. Así que ya les vamos a informar, y bueno, muchas gracias a todos por participar, y sobre todo, Gisela, por tu trabajo, tu esmero en dar estas charlas. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la atención. Y bueno, cualquier cosa, ustedes tienen mi mail, ya me han escrito algunos y yo he derivado todo a Cecilia porque eran cuestiones de organización. Pero bueno, tienen mi mail y bueno, creo que acá hay mucha gente de INTA también en la charla, o sea que siempre estamos abiertos a colaborar y a generar información. Y recuerden eso, necesitamos generar información propia nuestra, de nuestros sistemas de producción. Eso es importantísimo para poder establecernos a nivel mundial como productores de alimentos de origen animal. Necesitamos hacer ciencia, necesitamos generar información propia nuestra, y no tener que ir a un protocolo de Europa y tratar de adaptar el protocolo de Europa a las condiciones nuestras, cuando nosotros podemos trabajar con buenas medidas de bienestar animal, y eso lo sabemos porque lo estamos viendo. Pero necesitamos generar una gran cantidad de información para poder presionar y para poder generar protocolos con peso propio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias a todos, y la semana que viene está la evaluación, se las voy a mandar por mail. Nos vemos. Chao. Buenas tardes. Acá apagamos la grabación. Bueno.